Esta noche cambió todo lo que creías sobre el poder en Oriente Medio. 2.000 drones, destrucción total y la retirada silenciosa de la fuerza militar más poderosa del mundo. Lo que ocurrió no es un accidente, es una advertencia que hará temblar a gobiernos enteros. ¿Quieres entender la verdad que nadie se atreve a contar? Si quieres descubrir todos los secretos detrás de esta operación histórica, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario. Cada segundo de información importa y tú no querrás quedarte fuera. La noche que acaba de pasar será estudiada en academias militares durante generaciones, no solo por la magnitud de la destrucción, sino por lo que reveló sobre el verdadero equilibrio de poder en el siglo XXI. En apenas 6 horas, 2.000 drones suicidas iraníes transformaron el cielo de Tel Aviv en un horno ardiente. Redujeron a escombros 3 de las instalaciones militares más críticas de Israel y obligaron a la fuerza naval más poderosa de la historia a retroceder silenciosamente hacia mar abierto. Esto no fue un enfrentamiento menor ni una demostración. Fue una declaración civilizatoria, entregada con fuego, acero y precisión absoluta, que marca el fin de la era de dominio occidental incuestionable en Oriente Medio. Cuando la primera ola de drones Shahed 136 y Shahed 238 cruzó el espacio aéreo israelí a las 2:17 am, los operadores de radar del complejo de defensa aérea Palmachim observaron sus pantallas llenarse de señales de contacto de una manera sin precedentes. No eran decenas ni cientos, eran 2.000 objetivos simultáneos, apareciendo desde múltiples vectores en un frente que se extendía desde la frontera libanesa hasta el corredor jordano. El volumen superó todos los protocolos establecidos. Sistemas diseñados para gestionar 60 a 80 objetivos simultáneos debieron enfrentarse a un número 30 veces superior a su capacidad calibrada. Los algoritmos colapsaron, los avisos de intercepción se desbordaron y, uno a uno, los huecos en el legendario escudo defensivo israelí comenzaron a abrirse como heridas imposibles de cerrar. Al amanecer, el horizonte de Tel Aviv mostraba una oscuridad que no tenía nada que ver con la hora. Los incendios que arrasaban el corredor metropolitano de Gush Dan, el corazón económico y militar de Israel, eran visibles desde vuelos comerciales sobre Chipre. 3 instalaciones clave del comando de las FDI quedaron inoperativas. La infraestructura portuaria de Ashdod estaba paralizada y en el Golfo de Omán, el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, símbolo de la proyección de poder estadounidense durante 3 décadas, se desplazaba a alta velocidad fuera del alcance de los misiles antibuque iraníes, seguimiento confirmado por imágenes satelitales que se harían públicas horas después. Nada de esto fue casualidad, fue el resultado de años de preparación, paciencia estratégica y un programa de desarrollo tecnológico que Occidente subestimó sistemáticamente, más cómodo en ignorar la capacidad iraní que en evaluarla con honestidad. La lección emergente de esta noche es la misma que los imperios aprendieron demasiado tarde a lo largo de la historia. Subestimar a un pueblo decidido y autosuficiente siempre termina en una cuenta que supera cualquier previsión. Antes de desglosar todos los aspectos de lo ocurrido, tácticas, tecnología, la retirada estadounidense y las implicaciones para Oriente Medio, asegúrese de darle me gusta y suscribirse. Cada análisis de este canal llega donde los medios convencionales no se atreven, con profundidad y honestidad. Comparta sus opiniones en los comentarios. ¿Cree que esta noche marcó el fin permanente de la hegemonía occidental en la región? Ahora vamos al análisis completo. Esta noche responderemos a las preguntas que todos los gobiernos y estructuras militares del planeta se están haciendo en privado.
cómo 2.000 drones superaron un sistema defensivo que consume más de $3.000 millones al año, que revela el patrón de ataque sobre los objetivos estratégicos que realmente persigue Irán. ¿Por qué la fuerza naval más poderosa del mundo optó por retirarse en lugar de enfrentarse? ¿Y qué coste implica esto para la credibilidad estadounidense frente a sus aliados? Cuando el humo se disipe y se completen las evaluaciones de daños, ¿quién controla ahora Oriente Medio? ¿Cómo se ve un mundo sin la supremacía aérea estadounidense en la región? Las respuestas son más significativas que cualquier titular. Parte 2. La evolución Shahed. ¿Cómo Irán construyó la flota de drones más peligrosa del mundo? Durante años, los analistas de defensa occidentales desestimaron la familia de municiones aéreas Shahed, calificándola de rudimentaria, poco sofisticada y como simples copias de conceptos obsoletos que un adversario tecnológicamente avanzado podría neutralizar sin dificultad. Esta subestimación resultó ser un error estratégico que los hechos de esta noche han dejado completamente obsoleto. Lo que Irán ha desarrollado con el programa Shahed no es una imitación. Es un sistema de armas original, innovador y cuidadosamente refinado a través de la experiencia operativa, convirtiéndose en una de las plataformas estratégicamente más significativas actualmente desplegadas por cualquier fuerza militar en el planeta. El modelo básico Shahed 136 es sorprendentemente simple en su filosofía de diseño. Un fuselaje de ala delta impulsado por un pequeño motor a reacción o de pistón, guiado mediante navegación inercial y GPS, con algoritmos de seguimiento de terreno independientes, transportando una carga explosiva diseñada para penetrar estructuras reforzadas. Su costo unitario se estima entre $20,000 y $50,000, variando según el aprovisionamiento de componentes y el volumen de producción. A gran escala, la base industrial de defensa iraní ha demostrado capacidad de producción masiva, algo que ningún fabricante occidental puede igualar al mismo costo por unidad. La economía no es un detalle incidental, es el núcleo de la estrategia. Cada interceptor Tamir israelí cuesta entre $40,000 y $50,000, y siguiendo la doctrina israelí de disparar 2 por objetivo, la proporción de gasto fue aproximadamente de $80,000 a $100,000 por cada dron Shahed lanzado, un desequilibrio financiero significativo, incluso con tasas de intercepción favorables. El Shahed 238 representa un salto crítico en la evolución de la plataforma. Al reemplazar el motor de pistón por un pequeño turborreactor, incrementa la velocidad de crucero de aproximadamente 185 km/h a más de 350 km/h, reduciendo la ventana de respuesta de los sistemas defensivos y disminuyendo significativamente la detectabilidad acústica. Además, sus refinamientos aerodinámicos reducen su sección transversal radar, un factor claramente considerado en la planificación iraní para atacar los nodos de defensa aérea más protegidos. Más allá de cada dron individual, lo realmente excepcional fue la arquitectura de mando y control que coordinó 2.000 plataformas autónomas a través de múltiples ejes de ataque y 3 oleadas temporales diferenciadas. Esta coordinación no es trivial. Garantizar la desconflicción, la secuenciación y la sincronización precisa con las vulnerabilidades de recarga de la defensa israelí requiere un nivel de planificación, software y comunicaciones que Occidente había subestimado. Destaca especialmente la independencia de navegación de los Shahed 238. La suposición occidental era que el bloqueo de GPS, capacidad que Estados Unidos e Israel pueden desplegar con potencia significativa, degradaría la precisión terminal. Esta expectativa falló. La combinación de unidad de medida inercial, navegación por cálculo muerto, radar altimétrico y guía por coincidencia de imágenes,
permitió impactos a metros de los objetivos, incluso bajo interferencia activa estadounidense. Todo el sistema Shahed se produce íntegramente en Irán, desde materiales compuestos hasta motores, electrónica de guía y química de la carga explosiva. 5 décadas de sanciones económicas, restricciones tecnológicas y control de exportaciones no solo no lo detuvieron, sino que concentraron los recursos nacionales en un único objetivo: desarrollar capacidades que las presiones externas buscaban impedir. La ironía es completa. Las herramientas diseñadas para limitar la capacidad estratégica iraní fueron el motor que la hizo realidad. Parte 3. La retirada estadounidense. Lo que realmente significa la partida del US Abraham Lincoln. A las 4:43 a.m. Fin y hora del Golfo, los datos satelitales confirmaron lo que los funcionarios de defensa estadounidenses pasarían horas evitando afirmar públicamente. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, acompañado por sus buques escolta, 2 destructores clase Arleigh Burke y un crucero clase Ticonderoga, incrementó velocidad y cambió de rumbo, alejándose de su posición operativa en el norte del Golfo de Omán, hasta situarse aproximadamente 400 millas náuticas más lejos de la costa iraní. Oficialmente, el Pentágono caracterizó esto como un reposicionamiento táctico rutinario consistente con protocolos estándar de protección de fuerzas. La frase es técnicamente cierta, pero deliberadamente engañosa en términos operativos. Cada movimiento naval sigue procedimientos establecidos, pero abandonar una posición crítica en medio de un conflicto activo, mientras un aliado cercano enfrenta el mayor ataque con drones en la historia moderna, no es rutina. La decisión respondió a la convergencia de 2 amenazas simultáneas que el grupo de ataque no podía gestionar de manera segura a la vez. La primera fue la activación de los sistemas de misiles antibuque iraníes desde la costa, en particular el sistema Kalish-Fars, un misil balístico de reentrada maniobrable diseñado para rastrear objetivos navales de gran tamaño en su fase terminal. La velocidad hipersónica y la capacidad de maniobra final presentan un desafío de intercepción que empuja al límite la tecnología defensiva naval actual. La segunda amenaza fue la presencia de fuerzas navales y submarinas iraníes en el área operativa inmediata. Lanchas rápidas, submarinos costeros y equipos de colocación de minas habían sido observados en maniobras de preposicionamiento días antes del ataque. La evaluación táctica indicaba un entorno de múltiples ejes de presión, combinando la amenaza costera con el riesgo de ataques coordinados desde mar y subsuelo, algo que la arquitectura defensiva del grupo no estaba diseñada para manejar indefinidamente al máximo ritmo de combate. Desde un punto de vista puramente operacional, la decisión de reposicionar fue racional. Preservó activos estratégicos irreemplazables y protegió a miles de marinos de un riesgo extremo. Pero la racionalidad operativa no elimina las consecuencias estratégicas. La retirada de un grupo de ataque estadounidense en respuesta a la presión militar iraní constituye un dato crítico que todos los gobiernos del mundo registran para evaluar la fiabilidad de las garantías de seguridad estadounidenses. Para Israel, la salida del Lincoln implicó una pérdida inmediata y concreta. La aviación de portaaviones proporcionaba radar adicional, soporte de guerra electrónica y la amenaza implícita de paquetes de ataque estadounidenses que condicionaban la planificación iraní. Con esa capa retirada, Tel Aviv perdió un componente esencial de su panorama aéreo integrado. Las implicaciones van más allá de la región. Aliados de la OTAN en Europa del Este actualizan discretamente sus evaluaciones sobre la capacidad de Estados Unidos de mantener compromisos bajo presión real. Los estados del Golfo, que estructuran su seguridad alrededor de la presencia y rapidez de respuesta estadounidense, convocan revisiones de emergencia.
El mensaje que transmite este reposicionamiento es claro. La protección de fuerzas puede primar sobre los compromisos aliados, una realidad que reconfigura la planificación estratégica desde Varsovia hasta Riad y Taipei. Parte 4. La voluntad que no puede ser sancionada. El núcleo irrompible de Irán. Existe un tipo de activo estratégico que no figura en ningún registro de compras militares, que no puede fabricarse en ninguna instalación de armamento y que ninguna sanción puede degradar: la voluntad de un pueblo decidido a no subordinar su soberanía a poderes externos, independientemente del costo que implique resistir. La decisión de Irán de lanzar 2.000 drones contra el espacio aéreo más defendido de Oriente Medio no fue tomada desde una posición de fuerza cómoda. Fue una decisión calculada por un liderazgo que operaba bajo 5 décadas de guerra económica integral, la eliminación de sus comandantes y científicos nucleares más destacados, actos continuos de sabotaje a su infraestructura industrial y la amenaza constante de un ataque militar de un adversario nuclear respaldado por la potencia militar más grande del mundo. En ese contexto, el ataque no fue agresión irracional. Fue la consecuencia lógica de un cálculo estratégico que agotó todas las alternativas posibles para garantizar seguridad. Los soldados de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, IRGC, ejecutaron la operación con calma, profesionalismo y una comprensión clara de la importancia de su misión. No actuaban por ambición geopolítica, sino para defender la existencia y soberanía de su país, con su historia civilizacional de 4.000 años, sus tradiciones científicas y culturales intactas. Esta motivación se traduce en un desempeño militar que los ejércitos profesionales convencionales, motivados por salario o carrera, difícilmente podrían replicar. Produce soldados que continúan operando bajo fuego cuando otros se retirarían, ingenieros que solucionan problemas técnicos que en otras circunstancias se resolverían mediante adquisiciones externas, y una base industrial de defensa capaz de desarrollar armas hipersónicas bajo condiciones de sanción diseñadas para impedirlo. La comparación con Israel es reveladora. El IDF, a pesar de su sofisticación técnica y experiencia operativa, ha pasado décadas enfrentando adversarios sin capacidad de represalia a gran escala. La adaptación psicológica e institucional resultante no preparó completamente a sus fuerzas para un ataque sostenido, sofisticado y de gran escala como el que vivieron. Oficiales superiores refugiándose en estructuras subterráneas, mientras las unidades avanzadas gestionaban una situación que superaba la capacidad de diseño, refleja una cultura de comando no habituada a recibir un golpe de esta magnitud. La dependencia israelí de Estados Unidos para reabastecer sus interceptores contrasta con la autosuficiencia iraní en la producción de sus armas. No se trata solo de economía, refleja relaciones fundamentales entre el Estado y su seguridad. Cuando un país necesita permiso externo para reponer sus municiones clave, ha externalizado, en un nivel profundo, parte de su soberanía. Y cuando los grupos de ataque extranjeros se retiran del teatro, las implicaciones de esa externalización se vuelven ineludibles. El modelo iraní, lento, costoso, construido en aislamiento, ha generado una capacidad que ningún apoyo militar externo puede replicar. Una defensa autónoma, efectiva y sostenible, que no depende de la disposición de terceros, constituye la base de la verdadera soberanía. Y la soberanía demostrada bajo fuego es, sin duda, la declaración política más poderosa que un Estado puede hacer para redefinir su lugar en el sistema internacional. Parte 5. El mundo después de esta noche. La llegada de la multipolaridad a través del fuego. La arquitectura geopolítica que ha regido Oriente Medio desde el fin de la Guerra Fría se basaba en supuestos que siempre fueron más frágiles de lo que sus defensores reconocían. La primacía militar estadounidense se daba por sostenida e indefinidamente proyectable.
La superioridad tecnológica israelí se asumía como garantía de seguridad frente a cualquier amenaza. La combinación de ambos poderes se consideraba un disuasivo casi absoluto. Esa noche cada uno de esos supuestos fue puesto a prueba y ninguno salió indemne. La retirada de grupos de portaaviones estadounidenses frente a la presión militar iraní es un hecho con repercusiones que van mucho más allá del Golfo Pérsico. En Moscú, los planificadores estratégicos que llevan años argumentando que los compromisos de Estados Unidos son contingentes ahora cuentan con un dato tangible y público que confirma esa evaluación. La respuesta del Kremlin fue medida en público, pero internamente la interpretación debe ser sustancialmente más intensa. Rusia mantiene con Irán una relación compleja y cuidadosamente calibrada, incluyendo cooperación tecnológica militar, lo suficientemente profunda como para beneficiarse estratégicamente sin arriesgarse a un conflicto directo con Occidente. En Pekín, la evaluación es igualmente favorable. La relación con Irán abarca suministro de energía, inversiones en infraestructura y cooperación tecnológica militar. Que la capacidad militar iraní, parcialmente habilitada por transferencias tecnológicas y cobertura diplomática china, haya desafiado directamente la seguridad estadounidense e israelí, fortalece la posición de China en sus negociaciones internacionales. El gobierno de Taiwán observa con atención cada detalle, aunque su comunicación pública no refleje la profundidad de su preocupación. Para el mundo en desarrollo, África, América Latina, Sudeste Asiático, la lección es clara. Estados Unidos no garantiza seguridad absoluta y los estados más pequeños deben reconsiderar su alineamiento estratégico. Irán, aislado y sancionado durante décadas, demuestra que es capaz de desplegar un poder militar que obligó a un grupo de ataque estadounidense a reposicionarse. Si esto es posible, toda lógica de dependencia forzada requiere revisión. La dimensión energética de los eventos también tendrá efectos duraderos. La amenaza sobre el estrecho de Hormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del comercio global de petróleo, introduce un riesgo que puede afectar a los mercados durante meses. Cualquier interrupción, incluso temporal, generaría un efecto cascada en economías dependientes de importaciones energéticas. El orden multipolar que Rusia y China han defendido durante décadas ya no es una teoría, es una realidad operativa. Oriente Medio, antes demostración de poder unipolar estadounidense, ahora evidencia sus límites. No es ausencia de capacidad. La fuerza militar estadounidense sigue siendo formidable, pero limitada frente a misiles costeros, creatividad operativa del adversario y producción industrial que supera la arquitectura defensiva. Los países del sur global, los estados del Golfo y los aliados de la OTAN están recalculando sus estrategias. Irán, por su parte, confirma que su camino difícil, costoso y aislado ha producido un resultado tangible. La potencia militar más fuerte del mundo reconoce los límites de su influencia frente a un adversario autosuficiente. Lo sucedido no marca el final del conflicto, abre un nuevo capítulo en la historia regional y global. Los 2.000 drones que cruzaron el cielo israelí no fueron solo armas, representan 5 décadas de voluntad nacional, disciplina tecnológica y convicción civilizacional que ninguna presión externa logró extinguir. Hoy los gobiernos observan y se preguntan, ¿qué nuevo orden surgirá de estas cenizas y qué naciones definirán su estructura? ¿Recalibrará Washington su evaluación sobre lo que el poder militar puede y no puede lograr en un mundo donde las capacidades asimétricas reducen la brecha entre superpotencias y actores regionales determinados? ¿Revisará Israel la sostenibilidad
de un modelo de seguridad basado en apoyo externo incondicional, aprovecharán los países de Oriente Medio la oportunidad para construir un sistema de seguridad regional según sus intereses reales. Estas son las preguntas que definirán la próxima década, y las respuestas se escribirán no en comunicados diplomáticos, sino en decisiones que se están tomando ahora, justo después de los incendios, cuando el verdadero alcance de esta noche comienza a asentarse sobre quienes deben decidir el rumbo futuro. ¿Qué opinas? ¿Ha cambiado esta noche de manera permanente el equilibrio de poder en Oriente Medio o encontrará Washington la forma de reafirmar su dominio histórico? Comparte tu análisis en los comentarios. Esta conversación importa y tu perspectiva suma. Si este análisis fue valioso, compártelo y suscríbete para recibir la cobertura geopolítica más directa y completa. La próxima actualización ya está en preparación.